Hola, Buena, Dani. ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, por mientras esperamos a la Bárbara que se Es- una, Está ahí unida, me sale. ya, vamos a esperar que me mande la invitación, Bárbara. Únete a nosotros. Tenéis Y que ponerle por, ahí, solicitar unirse. sí, lo que pasa es que no me deja. Por eso Ah, le no, le digo a la decía, Bárbara, si está en vivo. ahí está. Oh, ¿por qué no me deja la Bárbara? Oh, tenemos problemas, ¿eh? Chan. Tenemos serios problemas, no me deja invitar a la Bárbara. Bárbara, ¿no podéis colocar y unirte? ¿Y el Álvaro? A ver. No lo veo todavía aquí en el en vivo. Ya, si no voy a tener que hacerlo desde mi celular. Bueno, Ah, tú estáis desde el compu. estoy desde una tablet, la verdad. Así que pero no sé por qué no me deja unir a la Bárbara. Me sale ahí, pero me sale como que, por ejemplo, al Álvaro lo puedo invitar. Miren, voy a invitar al Álvaro inmediatamente. Pero a la Bárbara, a lo mejor lo tiene bloqueada, la tiene en privado. No sé, una vez hicimos un en vivo, recuerdo, entre tres con la Bárbara. Ay, que está del computador. Me traslado al celular, dice. Ya, ahí sí, Súper. Bárbara. Ya. Por mientras se conecta la Bárbara, yo voy a hacer la transmisión fantasma que hago al Facebook, ahora lo hago al revés. Ya, así que vamos a hacer la transmisión casera. Voy a empezar con la transmisión al Facebook, por si acaso, chicos. Para que puedan también el link compartirlo. Ah, ya, por Facebook. Ya, sí, sería bueno eso. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha bien o falta? Sí, súper, Ya, buena, buena. súper, súper. Vamos a ver si me resulta de esta manera la del Facebook. Y ahí estoy. Para que puedan compartir el link. Inventé una Con, nueva técnica. con todo, si no, ¿para Sí. qué? Estoy buscando. Dani, tú estás ahí. Por mientras esperamos a la Bárbara igual que se conecte, que la Bárbara estaba esperándose, parece que se iba a cambiar al celular. Dani, ¿tú me podrías mandar el link de Facebook? Voy al tiro, inmediatamente. Y esto queda como ya el en vivo y queda guardado después. Sí, Ah, buenísimo. He visto que han estado con hartas entrevistas. sí, me hemos estado con harto, con constituyentes, con el Oiga Profe, estuvimos también, ¿con qué más hemos estado? Con los Yo vi concejales. uno con una cientista política también. ¿Cómo? Yo vi uno con una niña que era cientista política. Ah, sí, de la plataforma Contexto. Sí, esa. Ya, ahí te lo envié, vale. Ya, súper. Buena. La Vale lo comparte. A solo minutos de iniciar esta transmisión. Sí, ya, ahora estamos, ahora estamos. Y la Bárbara todavía no aparece. No, Ya,
Ya, me dice que partamos nomás, me dice aquí por el Telegram. Debe Ya, estar perfecto. Vamos a comenzar entonces. Seguramente debe estar cargando el celular. clásico. Sí. Así que Cosas ahora que vamos a pasan. partir inmediatamente. Cosas De que pasan, hecho, dices tú. casi que tendría que ir a buscar el cargador, pero vamos. No, pues, ¿cómo? ¿Cómo es No, posible? Tenían que haberlo cargado el celular. sí, Ya, pues dale. ya. Vamos a comenzar, chicos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa del Con Todo Sino Pa' Qué. Ayer estuvimos conversando con los concejales. Estuvimos ahí haciendo un en vivo, pero en forma presencial. Un, un caso aislado, la verdad, porque siempre lo hacemos online, pero esta vez tuvo que ser así porque éramos muchos y todos no estábamos no entrábamos en la plataforma. Así que tuvimos que hacerlo ahí y la verdad es que salió súper bueno porque tenían harto que decir, parece que los tenían ahí Amarrado. medios como amarrados, sí, una cosa así, los tenían medio amarrados. Así que estuvo súper bueno, estuvo entretenido. Oye, esperen, déjenme bajarle el volumen, que así Ahí se veo unió, los comentarios en vivo. Ya, veamos si la Bárbara está o no está. Ahora sí lo podemos invitar. Ahí súper. sí, ahí le invité, le mandé la invitación a la Bárbara. Así que, Bárbara, puedes estar con nosotros. Ya, chicos, tenemos harto que conversar. La verdad es que me puse a ver hartas cosas y está súper entretenida la conversación. Hace tiempo que no conversábamos tan bien. Primero, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿En qué están? Preséntense también porque de más que hay personas que no los conocen, así que eh, empecemos con el Álvaro. Álvaro, preséntate nomás. Bueno, mi nombre es Álvaro Pérez, soy profesor de historia. Ahora estoy haciendo clase en un colegio de básica. Y bueno, fui candidato a constituyente y también candidato a diputado por el distrito 13. Estuvimos ahí en la misma lista con la Dani. Sí. ¿Y en qué está? Y ahora está, bueno, está ahí de profe de básica. Sí, sí, estoy de profe de enseñanza básica, segundo ciclo. Ya, genial. Eh, vale, preséntate, vale. Súper. ¿Ahí se escucha? Sí, Ah, ya. Sí, sí, súper. sí. Estaba tratando de ponerme audífonos que mi perro estaba ahí con sus ladridos de tarde, pero bueno, que sea, dejémosla hacer. Bueno, yo soy Valeria Yáñez, soy actriz, trabajadora de la salud también. Fui candidata constituyente y candidata a diputada por el Partido de Trabajadores Revolucionarios. Milito hace como 10 años desde la universidad, en movimiento estudiantil 2011. Fui dirigente ahí en aquellos años. Me lancé justamente con Álvaro en la misma lista por el Distrito 13 para un poco llevar una voz alternativa, una voz de los trabajadores al proceso constituyente. Fuimos con una posición más crítica también a lo que fue y que yo creo que vamos a ir desarrollando hoy día a lo largo del debate. Y ahora en lo más inmediato, ante la pregunta quizá en qué estoy, eh, bueno, guerreándola ahí, digamos, como actriz, tengo una compañía que se llama Tarea Urgente, hemos estado trabajando, vamos a estar justamente con funciones este fin de semana, así que aprovecho de invitar desde ya. Hicimos una obra que se llama Estado Terminal, Patología de la Salud Pública en Chile, un poco un análisis de 2 años de toda la crisis que existe en profundidad del sistema de salud. Y después en agosto vamos a estar con otra de nuestras obras que se llama Sala de Profes, ahí aprovechando que los dos son profes para que hable un poco también sobre la labor docente y bueno, en eso ahí haciendo teatro, trabajando en salud y un poco también planteándonos cómo se viene el panorama actual también a nivel país, que no está muy fácil tampoco, está bien complejo.
Así que eso, no sé qué más, tengo 32 años. ¿Qué signo eres? No, No, pero ya, eso. bien, 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 chicos. Oye, la Bárbara parece que de verdad tuvo muchos problemas de conexión, no, no pudo conectarse. Ya, pero ¿En serio? continuemos, Vamos. eh, continuemos nomás, po. ¿Qué le vamos a hacer? La Bárbara se nos fue la Bárbara. Ahí veamos si llega durante la transmisión. Oye, chicos, eh, vamos a empezar con la parte más de la actualidad, el contexto en el que estamos viviendo. Eh, Hoy día anduve en la feria y la verdad es que está súper el ambiente, está acuático, está acuático. Eh, por un lado, los del rechazo súper como, ¿cómo podríamos decirlo? Muy emocionales, así como eh, pero emociona a la mala, porque es como una rabia interna y no sé, está complicado el ambiente. Por otra parte, me di cuenta también que hay muchas personas que no quieren informarse simplemente, no quieren informarse, no quieren saber de nada, así, no quieren saber de nada, se quedan con lo que le dicen y ahí se quedan. Eh, También bueno, y lo típico de siempre que las personas están como ya chatos de la política y que siempre son los mismos y que siempre hacen lo mismo, es como eso, y enredan un poquito como con el gobierno, o sea, con Boric, que Boric tiene la embarrada, que Boric no ha hecho nada, que prometió cosas, y etcétera. Entonces, la verdad es que el ambiente está muy cuático, por decirlo de esta manera, muy cuático. Y vamos a empezar con una pregunta justamente que tiene que ver con el gobierno actual de Boric. Quiero saber qué es lo que piensan ustedes, cómo ha sido este gobierno en el que estamos viviendo hoy en día, que la verdad es que eh, muchos algunos, tuvimos que votar para que no saliera a la derecha prácticamente. Entonces, en ese aspecto, ¿qué han vivido? ¿Qué es lo que piensan en realidad? ¿Cómo lo ven ustedes que ha sido el gobierno y cómo lo ven a futuro? ¿Cómo va la cosa? Bueno, no sé, podría partir yo quizá. Sí, Eh, Dale, dale dale. nomás. yo al menos creo que uno podría definir esto como el choque de las ilusiones con la realidad en el fondo. Porque es claro que el gobierno de Boric y todo lo que se dio frente al tema de Kast generó a su vez también un montón de ilusiones. Y a estos 4 meses ya, más o menos que tiene su llegada al gobierno, me parece que esas ilusiones han ido bajando justamente eh, por el choque que este mismo gobierno tenía como con la realidad y bueno, no, eh, no contentando las expectativas que se generaron. O sea, sin ir más lejos, está todo el tema de cómo el gobierno de Boric ha colocado al centro de su agenda una agenda que era más bien una agenda de la derecha, como el tema de la seguridad, por ejemplo, el tema de la Araucanía, el orden público. Y por otro lado, en medio de toda una crisis económica que se come los sueldos, la política de Boric ha sido más bien apretarse el cinturón. Entonces, en ese sentido, los bonos o los reajustes que se han dado en realidad han sido eh, algunas, algunos aprietes o algunos ajustes, pero en el sentido de que la inflación no se coma tanto los sueldos. Es un ajuste más en el sentido como de que los sueldos venían tan atrás con respecto a la inflación que había que nivelarlos, pero no es como un ajuste real
te ayude a superar esas necesidades o esa insuficiencia del sueldo. Entonces, yo creo que se ha caracterizado estos meses justamente por ese choque y por esa también, esa bajada de esas ilusiones que habían con respecto a su gobierno. Claro. Vale, ¿qué, qué piensas tú al respecto? O sea, yo creo que, como decía Álvaro, hay un gobierno muy debilitado de Gabriel Boric con estos ya como 5 meses de gobierno que lleva, y que hay algunas cosas como esta idea que yo creo que muchos nos preguntamos, porque por lo que decía tú al inicio de que muchos votaron a Boric como el mal menor o bueno, votantes de Boric que odian a Boric, un poco toda esa campaña que se dio, y que después yo creo que la pregunta era como cuánto va a durar, entre comillas, como la luna de miel, o cuánto va a durar un poco esta ilusión, como decía Álvaro, en el gobierno, y que se fue rompiendo, yo creo que, o sea, por nombrar algunas cosas quizás, como para recordar, porque de repente uno necesita hacer memoria incluso de los últimos 5 meses. O sea, partimos por el rechazo al retiro, al quinto retiro, que obviamente el problema de las pensiones y la AFP no se resuelve con retiro, sino que es una transformación un poco de conjunto, de terminar con la AFP y todo. O sea, eso ya fue un portonazo al problema de la crisis económica que planteaba Álvaro y que los sueldos ya no te alcanzan. O sea, el tema de la inflación es como ya medio que brutal, y esta idea de esta como aumento del sueldo mínimo en 400.000 pesos, en donde eso ya hoy día no te, o sea, ¿quién vive con 400 lucas? Yo creo que nadie, ¿cachai? O sea, es como, eso alcanzó para 800 trabajadores, incluso el otro día acá en el trabajo, una funcionaria que es de una empresa subcontratada del aseo me decía que incluso la empresa quería bajarles el sueldo para llegar a los 400, ¿cachai? O sea, es un tema pero irrisorio así, entonces bueno, es un tema, y después también toda la política represiva que ha hecho el gobierno con la mantención del estado de excepción en la Araucanía, o sea, a muchos decían como que Piñera, Boric, ¿qué onda? O sea, la represión al pueblo mapuche que se mantiene, lo último que vimos con una víctima nueva de trauma ocular en el Gualmapu, y después también la respuesta a los trabajadores de NAP, subcontratados que se movilizaron, no sé si te acuerdas, Dani, que salió incluso en televisión, o sea, cuando reprimieron los carabineros, y el dirigente ahí decía, bueno, este es el gobierno por el que votaron, lo primero que hace, el primer llamado que nosotros hacemos de querer mejorar nuestras condiciones laborales, lo primero que hace el gobierno es tirarle al guanaco, a la yuta, a los pacos. Entonces, y la demanda que hacían era un tema tan, no sé, o sea, mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Entonces, este era el gobierno de los trabajadores, un poco yo creo que son preguntas que han quedado más claro, y que se ha ido configurando un poco un gobierno que ha girado mucho más al centro, y que uno hoy día podría llamar con todas estas como que Boric trata de posar un poco lo que fue Elwin en su momento, como una, podríamos decir que podría ser una concertación 3.0, una nueva mayoría. O sea, ¿qué es lo que expresa también un poco esta imagen del gobierno hoy día? O sea, creo que es un gobierno que ha girado mucho más al centro en ese punto, y también la figura de Marcel. O sea, incluso no sé, siguiendo haciendo un poco de memoria, lo que fue ¿cómo se llama? La elección de los ministros. O sea, ¿qué hace Marcel ahí en el ministerio que fue como que un gabinete en el fondo de la exconcertación? Entonces, y después que negaron la existencia de presos políticos también por mencionar algunos aspectos. Y ahora respecto a todo lo que se abrió frente a lo de Ventanas y todo el debate, que el gobierno decide cerrar la minera que está en Ventana, pero va ¿cómo se llama? A Estados Unidos, a decir en el fondo que Chile es un país que está abierto para la inversión de los privados. Entonces, como que, o sea, yo creo que en el fondo las ilusiones se fueron rompiendo después de un poco todos estos como hechos rápidamente, y la luna de miel que alguna vez quizás estuvo planteada queda mucho más de manifiesto, que es mucho más contradictorio, y hay una crisis más profunda, creo yo, hoy día en la situación. Quizá eso, no sé, pegar. Ay, sí, casi se me pausa el video. ¿O no? Oye, pero qué, sí,
Es que me pregunto eso mismo, ¿por qué estará haciendo eso Boric después de todo lo que prometió? Por eso la gente tiene tanta rabia, porque en las calles se nota esa Puso rabia, tanta se nota desconfianza. y al final, claro, y contradice al final un poco con la propuesta constitucional. O sea, la gente al final, como digo, enreda las cosas. Yo sé que a lo mejor no tiene que ver una cosa con la otra, pero al final igual tienen que ver, entre comillas, porque al final quien estuvo ahí y hizo esta firma por la paz también fue Boris, pues entonces creo que se enredan un poco y a la vez tienen razón, pues entonces, eh, ¿por qué le costará tanto a Boris tratar de, no sé, yo creo que otro enredo ahí más económico, hay unas cosas que... Yo ahí me gustaría mm, como hacer un puente, porque creo que justamente ese tema que tú tocas ahora es lo que también nos puede llevar también al debate de lo que es el proceso constitucional de hoy día. Y es que todo esto no existiría básicamente si es que no nos retrotraemos o hacemos la memoria de lo que fue el 2019 e incluso antes. Y es que mm, todo ese régimen de postdictadura que se había armado, es decir, todo el mono que armó Pinochet y la derecha, todas las reformas que en realidad profundizaron ese mono, que hicieron la concertación, ahí tenéis las concesiones del agua, las concesiones de spray, por ejemplo, todo eso se tambaleó po, y fue cuestionado. Sin ir más lejos, no sé, están las movilizaciones estudiantiles del 2006, las del 2011, por ejemplo, que ponían en entredicho el tema del mercado de la educación. Después está todo el tema de las movilizaciones de No Más FP, por ejemplo, las del mundo de la salud. Entonces, todo eso eh, era sintomático justamente de ese régimen que medio que ya se estaba cayendo a pedazos, estaba medio agotado. Y en ese marco es donde después llega la rebelión del 2019. Entonces, me parece que esa rebelión del 2019 tuvo justamente la gracia de colocar en el tapete que había una rabia que no era solamente por el tema de la subida de los 30 pesos del pasaje, sino que por eso era como no eran 30 pesos, sino eran 30 años. O sea, mm, estaba todo contenido ahí y era una crítica general al sistema. Por eso nosotros hablábamos que había una crisis orgánica del régimen. Y ese era un punto en donde eh, esa movilización podría haber derivado incluso en que ese régimen cayera. Pero ese régimen no cayó, a pesar de toda la fuerza de esa movilización, a pesar de que hubo una huelga general el 12 de noviembre que hizo paralizar la producción y no cayó justamente porque le tiraron un salvavidas tremendo, que es el acuerdo por la paz que fue firmado entre cuatro paredes, a espaldas de todos los que estaban movilizados. Y ahí es donde aparece Gabriel Boric firmando, todo el Frente Amplio y toda la concerta o ex concerta y toda la derecha en ese acuerdo. Y de ahí nace todo este proceso del plebiscito y todo ese proceso constitucional. Entonces, en el fondo, ya como para sintetizar o terminar esto, yo lo que quiero decir es que todo el camino para acá ha sido justamente de intentar reconstituir ese régimen. Entonces, tanto el gobierno de Boris ha intentado volver a colocar esa gobernabilidad, que una gobernabilidad más que nada de tener una estabilidad para los negocios de los empresarios, y sacar a la gente de la calle. Y el proceso constituyente, que digamos es como para hacer un poco la mano de obra gruesa, pero que va en el mismo sentido, es decir, cómo reconstituyes esa crisis que venía teniendo el régimen. Entonces yo creo que por ahí está un poquito la respuesta. mm. Oye, chicos, y hablando de lo mismo de la concerta y un poco de, de estos partidos políticos de los 30 años, por cierto, eh, ¿qué opinan de las cartas que llegaron del Lago, Frey, por otra parte, cierto? Bueno, y ahora último, Bachelet siguió ahí en su postura que dijo que ella aprobaba, ¿cierto? Que cómo fue dijo
¿Cómo fue? ¿Cómo fue la de Pablo? No, de Joaquín Sabina, Pablo Milanés, ¿quién fue el que dijo un pedazo, un trozo, una canción que no era, que no era perfecta, pero Ah, ya. Pero se era lo acerca. que se asemeja a lo que soñó, se asemeja a lo que soñé. Sí. Esa, hoy que eso dijo Michelle Bachelet. ¿Qué opinan de eso de Frei Lago, rechazo, por otro lado la Michelle Bachelet con aprobando? Bueno, Yanna Proboste, por otro lado, después, cierto, como presidenta de la S, ella dijo que aprobaban, y por otro lado salieron ahí, bueno, y ahí entre eso salió Lago, Frey, que tiraron sus cartitas, y por ahí Jimena Rincón, que todos saben que va por el rechazo. Entonces, ¿qué sucede ahí? O sea, se ve un quiebre igual dentro de su misma orgánica. Oh, vale. Ya, estaba con el micrófono porque había un poco de ruido acá. No, o sea, lo que Michelle yo creo que Milanés, oye, a todo esto, el Kevin nos está viendo y puso Michelle Milanés por el dicho de la Michelle. claro, o sea que yo creo que justamente es que están buscando un poco una nueva, o sea, reestructurar o sea, como un nuevo acuerdo, o sea, eso es lo que yo veo definitivamente, o sea, buscando esta idea de ¿a qué te lleva la idea del aprobar Para para reformar. reformar? O sea, justamente lo que buscan es, o sea, ya hoy día, o sea, ya como que nadie dice apruebo o rechazo, todo es para reformar. Entonces, justamente lo que busca, yo creo que Bachelet y toda la ex concertación o ex nueva mayoría, o bueno, los partidos de los 30 años, los que se hicieron ricos con las concesiones, los que mantuvieron la herencia de la dictadura y hoy día buscan también un poco mantener un poco ese nuevo régimen. O sea, yo creo que justamente eso es lo que buscan, ¿no? Que esto no se ponga, que no se salga un poco de los marcos de lo que ya, o sea, las demandas de la rebelión un poco dijeron ya, hasta ahí nomás llegamos, y hoy día la constitución o el texto que se propone de la nueva constitución no toca justamente los pilares del Chile capitalista, de los grandes empresarios, de las grandes familias, entonces mantener un poco también eso y bueno, no es perfecta, pero se acerca justamente a lo que alguna vez soñé, un poco eso es lo que plantea, o sea, en el fondo, con esta idea de un Estado de Derecho finalmente, pero que mantiene, por ejemplo, los recursos naturales en manos de los privados, y que es una de las demandas hoy día que la rebelión había dicho, renacionalización de los recursos naturales, y que era bueno, y que también era parte del programa que nosotros también impulsamos, renacionalización de los recursos naturales, bajo gestión de sus trabajadores, para financiar justamente el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a las pensiones. Entonces hoy día lo que yo creo que justamente esta constitución es parte de lo que ellos soñaron o de lo que ellos levantaron y todas estas reformas que alguna vez quiso hacer Bachelet a la constitución y que no hicieron justamente, y que es hacer ciertos cambios en una estructura social, pero que de alguna manera se asemeja o va, que obviamente tiene muchos simbolismos, que tiene muchas cosas que son a lo mejor más progresivas, pero incluso los bancos internacionales y el imperialismo ha dicho que muchos han dicho mejor aprobar porque así también la situación se va a mantener. Entonces yo creo que justamente eso es lo que se busca, o sea, nosotros justamente lo que estábamos discutiendo, bueno, lo que vemos o lo que conversamos, que esta idea de una nueva restauración, o sea, que hay dos restauraciones, por un lado la de la vieja concertación, como decís tú, Dani, con esta frase un poco que conversábamos recién, y también la de la extrema derecha que también quiere un poco implantar una nueva restauración con esta idea del individualismo, o sea, con todos sus temas con todas las fake news que tiran y que en mucha gente también ha calado hoy día el discurso de la derecha de antimigrante, defendamos lo que es mío, o sea, ¿cómo se llama? Con mi retiro, no, el proyecto que se hizo justamente busca eso, o sea, que nadie me venga a quitar nada de lo que es mío, porque yo lo hice con mi esfuerzo personal, y tú no vengas, migrante, roto, ordinario, a mi país, o sea, esa idea, ¿cachai? Esa idea individualista, digo,
como para poner, o sea, es un proyecto de sociedad que ellos están buscando justamente contener. Entonces lo que te llevan es a una extrema derecha de la propiedad privada y del individualismo exacerbado, y por el otro lado una restauración tipo Chile de los 30 años, digamos. Entonces eso pienso, o sea, un poco por lo que por esta idea de las cartitas y vienen a llegar todos los personeros, y que hoy día Boric es el nuevo Elwin un poco, que está bien con todo, y como decía Álvaro al inicio, fue el que justamente impulsó el acuerdo de paz, o sea, esta idea de los acuerdos y toda esta idea que nos impusieron. Y con esto cierro, que quizá me alargué un poco, pero que me fui un poco en la, como más como graficar quizá, es toda esta idea que impusieron después de los 30 años de la pasivización, de que durante los años 70 hubo mucha confrontación y lucha de clase, y los trabajadores querían como ir más allá. Entonces, no, en los negocios, o sea, negociemos los grandes acuerdos, esta idea de los acuerdos tripartitos entre los empresarios, el gobierno, o sea, creo que un poco eso es lo que un poco buscan como reimplementar. Claro. Eso. Álvaro, démosle tiempo al Sí, o Álvaro. sea, no, no, está bien. Pero sí, yo al menos agregar que en realidad bueno, las cartitas vienen siendo gráficamente la reacción de los privilegiados de siempre. Eh, y que para mí, yo lo que rescato, que me parece como muy importante colocarlo como bien al centro, es que hoy día justamente lo que se está buscando por parte de esos sectores es justamente moderar aún más una constitución que ya es moderada. Y que bueno, acá en estos programas que yo al menos lo he ido siguiendo, se ha conversado de dónde viene esa moderación, cuál era la convención, cuáles eran sus límites y todo eso. Entonces, de eso ya salió un producto que ha sido moderado, y que ahora la propuesta justamente, como ya cumplió su objetivo de sacar a la gente de la calle, ya cumplió su objetivo de que se pare un poco ese cuestionamiento al régimen. Entonces, bueno, ahora los tipos están viendo qué cosas recortan aún más, porque ya se cumplió una parte de su objetivo, que es pasivizar. Entonces, hoy día medio de que lo que están preparando aquí los chefs de la concerta, de la derecha, incluso los chefs chiquititos, que ya sabemos cuáles eran ahí los cachorros de la élite, están preparando, encendiendo los quemadores de la cocina, po. Entonces, ahí en eso es donde uno tiene que tener también el ojo, porque, como decía Valeria, justamente también hay voces que tiendo a ver que son más mayoritarias en la derecha del rechazar para reformar, pero son porque saben que ya no se puede gobernar como antes. Entonces en realidad no, la viabilidad de la constitución del 80 es nula, es cero. Entonces están tratando como de ver cómo pueden ahí hacer un menjunje que modernice eso, pero por otro lado le tiran un puente importante justamente a la ex concertación, a la ex nueva mayoría, incluso a prueba de dignidad, con ese aprobar para reformar, en donde sabemos que esas reformas en realidad, aunque nosotros creamos o queramos lo contrario, en realidad van a ser para moderar aún más lo que está moderado. Un poco lo que pasó, o lo que ya vimos que pasó con la convención. El ejemplo de las iniciativas populares, muchas de las iniciativas populares que pasaron por ahí, hablaban de renacionalización del cobre, por ejemplo, la libertad de los presos políticos, habiendo una mayoría de la izquierda, la prueba de dignidad, y de los sectores que están por fuera de la prueba de dignidad, aún así, todas esas medidas se cayeron. Y uno se pregunta por qué, y ahí donde uno tiene que revisar, bueno, cuáles fueron las alianzas políticas que operaron. Entonces ahí uno ve que el Frente Amplio y el Partido Comunista Pro Dignidad en realidad se preocupó más de hacer alianzas con la concertación y con la derecha, que en esos momentos eran unos cadáveres políticos ambulantes, y los revivieron así, en vez de andar o irse por una vía de colocar una constitución con unos derechos, digamos, garantizados más hasta el final. Pero así todo, pensándolo de esa manera, yo no imagino un rechazo, de verdad lo digo, no lo imagino,
en el sentido, bueno, una de lo que tú mismo dices que esta constitución actual del 80 está muerta prácticamente, o sea, está más que reformada y a la vez no se puede más, porque también Ujú. te ata por otra parte. Entonces, siento que ese rechazo para reformar no sirve y no va a ser, porque va a quedar la embarrada. Siento que va a quedar la embarrada, va a quedar la patada, así como que los de la derecha van a querer hacer una cuestión, el Boris por otra parte otra, después, no sé, van a salir los de la Concerta con otra cuestión. Y no, yo de verdad no me lo imagino, de verdad. Es como que cierro el ojo y digo, no me lo imagino. Esta cuestión es sí o no, yo de verdad lo siento así, sí o no, porque si sale el rechazo, o seguimos igual o seguimos peor, porque va a quedar la pata, ¿cachai? Así lo veo. Y si sale la prueba, no sé, por último veo un grado de esperanza, ¿cachai? Veo un grado de esperanza eh, en la propuesta, en lo que hay, ¿cachai? A pesar de, claro, como decís tú, faltaron cosas, eso estamos claros, faltaron muchas cosas. Incluso el Juan Vallejo, no sé si lo ubican, el que hace Instagram, encontró un error en la redacción, que no es tan error tampoco, porque ahí lo vamos a comentar, ¿cachai? Porque tampoco es tan error, es un error, claro, pero un poco de redacción, pero también es entendible si lo vemos desde algún punto de vista. Entonces, eh, yo de verdad le veo esperanza, aunque sea a lo mejor, le veo como esa esperanza que le veía al Boris, como peor en nada, pero la veo, de verdad la veo, y no veo no veo la otra parte, no veo la otra parte porque siento que estos políticos van a dejar en barro, de verdad la van a dejar, si sale el rechazo. Yo la veo así al menos, no sé ustedes chiquillos si la ven en otro sentido, pero yo así la veo. Oye, Dani, pero cuando tú decís, por ejemplo, que veis como la cuota de esperanza, o sea, o sea, me pregunto yo, como por ejemplo, o sea, hay qué cosas, porque hay cosas que tiene, por ejemplo, la Constitución que uno podría decir, ya, se eliminó lo de la defensa de la vida del que está por nacer, que es un tema, o sea, que podría, o sea, hay derechos que podrían, según la ley, porque mucho también va a pasar después por la ley, o sea, Claro, o sea, al final como quedan bien determinadas la ley muchas casas, muchos muchas artículos. cosas, Sí. muchos artículos quedan determinados por la ley y ahí un Y poco una de la... las constituyentes, ¿vale? Antes que me hagáis la Uh-huh, pregunta como tal, una de las constituyentes, que es Ingrid, que ha trabajado con nosotros en el distrito, uh-huh, es del distrito 13, la ella nos conocemos. contaba, ¿la conocí? ¿No la O conocí? sea, sí, pues fue nuestra adversaria en las... ¡Ah! Ah, Cuando nos la verdad que lanzamos para estuvieron la de constituyente. constituyentes también, ¿verdad? Sí, pues, Bueno, Ingrid Villena. Ingrid Villena. Ella nos explicaba que muchos de los artículos quedaron cerrados bajo lo que determine la ley, producto de Uh-huh, que por el tiempo prácticamente, porque el tiempo que tenían era tan acotado que al final como que discutían una parte y no terminaron como de cerrarla como tal. Y por eso terminaron como la mayoría de los artículos, la verdad es que termina diciendo lo que determine la ley, porque al final claro, es para que les... Ay, se me fue la palabra. Pero eso, Ya. claro. Igual ese punto eso mismo. justamente es lo que uno le tiene que colocar un tremendo ojo. Y ahí es donde nosotros por eso también planteamos que en realidad no, como que no hay que ilusionarse en el fondo. ¿Por qué? Porque justamente en ese vacío es donde los derechos sociales con los que uno ha peleado eh, pueden no Retroceder. garantizarse, incluso al revés, se podrían perder. Porque justamente en Mm, esa bajada de la ley es donde está el espacio tremendo para que haya interpretaciones, para que haya fallos judiciales incluso, sin ir más lejos. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, donde el derecho al aborto está hace mucho tiempo, pero se prohíbe por un fallo judicial que pasó hace poco. Entonces ujú. ahí tenemos cómo la sola escritura en la Constitución no te garantiza.
que esos derechos después puedan ser quitados. O sea, ahí Es que donde nosotros decimos, ahí está bien el punto en que tenemos que saber elegir después lo que viene. Porque, ejemplo, deberíamos saber elegir diputados, que son los que van a ver lo de las leyes, que en este caso sería la Cámara de Diputados, o, pero aunque todavía está en ese proceso, ¿cierto?, de los senadores y los diputados todavía van a estar, por lo cual hay que saber elegir senadores también, y no hay que elegir a cualquiera, a eso voy también, porque claro, es que lo que yo si, voy es que en realidad la única se llega a forma, aprobar, también hay que saber elegir lo que viene, ¿cachai? Es como una claro, es que cosa... a lo que yo me refiero es que en realidad la única forma de garantizar esos derechos, en realidad va por el aspecto de la lucha y la movilización en realidad. Porque incluso lo que tú dices, lo de saber elegir y todo, yo me retrotraigo a lo que vimos hace poco en la propia convención, en donde igual hubo una ilusión de que, ah, bueno, ahora la derecha está en minoría, podemos hacer lo que queramos, y en realidad no fue así, po. En realidad no fue así. Hubo un negociado entre partidos concretos como el Frente Amplio, el Partido Comunista, con esos sectores que al final terminaron dándole un poder de veto o una influencia que no debiesen haber tenido. Y eso no pasó porque alguien les puso una pistola en la cabeza, hagan un acuerdo con la derecha, si la derecha estaba prácticamente menos del tercio ahí, po. Pero eso fue lo que los revivió al final, po. Entonces ahí, de nuevo, ojo, no, opino que en realidad en donde nosotros debiésemos colocar nuestra confianza es en realidad en nuestras propias fuerzas, más que en Es como estos partidos que, no soltar lo que empezamos en realidad. Si ya hubo una lucha, es como seguir con esa lucha. Claro, es que claro, a lo que iba sumando un poco a lo que menciona Álvaro, un poco lo que estábamos hablando del régimen político y cómo se establece, o sea, uno, vaya a tener el mismo mecanismo de elegir diputados. O sea, imagínate lo difícil que fue, o sea, que para las nuevas organizaciones o quienes no son parte de los partidos tradicionales es presentarse a elecciones populares. O sea, partiendo cuando tú me decís, vamos a tener bien cómo elegir a la próxima Cámara de Diputados, las cámaras regionales, como ahora le pusieron a esta idea del sistema bicameral asimétrico, un poco como le llaman. Eh, o sea, primero tenéis eso, después se mantiene un régimen presidencial, o sea, en su médula, o sea, qué cosa más patriarcal que tener un régimen presidencial, ¿cachai? O sea, a propósito también de las luchas de todas las luchas de las mujeres y las disidencias. O sea, uno vaya a tener un presidente que va a tener que tomar todas las decisiones. Se va a mantener un régimen bicameral, digamos. O sea, van a haber dos cámaras. Entonces ahí después dicen, no, claro, el tema de la participación. O sea, hay algunos proyectos de normas que se pueden proponer mediante la nueva constitución con el 3% de la población. O sea, ¿cuánto costó poner, ¿cómo se llamaban los proyectos de norma en se llaman proyectos de norma en la Constitución? las iniciativas Así, populares, iniciativas populares, gracias. O sea, ¿cuánto costaron las iniciativas populares que pudieran reunir las firmas incluso para poder entrar a discutirse? Recordemos que, por ejemplo, el derecho al uso libre de cannabis, por ejemplo, quedó fuera totalmente en los inicios. Y después incluso, si analizamos el mismo proceso constituyente de las iniciativas populares de norma, o ¿cómo es? Iniciativa, que me confundo o sea, Iniciativa que en la popular. Constitución son iniciativa popular de ley y lo que nosotros ya vimos fue la iniciativas populares de norma para la convención, que es Claro, entonces, básicamente la misma figura. claro, entonces las iniciativas populares de norma para la convención, hubieron muchas que quedaron fuera y que tenían un amplísimo apoyo, como el derecho al cultivo de cannabis, como mencionaba recién. Y después hubo otra, por ejemplo, que a propósito también de qué tan estructural es el cambio en la Constitución en este nuevo texto, que yo creo que ahí también, como para entrar quizá a desmenuzar un poco la situación, o digo, este texto, este borrador, eh, también las organizaciones de salud, la Confusam, propuso una que era por
el derecho a la salud por un sistema único, dejando fuera el lucro de los privados. Y si uno hoy día analiza en qué cambia la nueva Constitución, propone un sistema único, pero mantiene que los prestadores pueden ser públicos o privados. ¿Qué es eso? Es lo mismo que tenemos hoy día. O sea, digo, ya, ok, cambiémosle el nombre, no van a ser ISAPRES, pero van a seguir las aseguradoras privadas y la compra de insumos a los privados se va a mantener. Entonces, cuando yo me digo, o sea, nosotros dijimos que queríamos terminar con el Chile de los 30 años, dijimos que queríamos terminar con la miseria lo posible, y no era una nueva restauración tipo 30 años más, por decirlo, no sé cómo esa imagen, o sea, justamente el problema del negocio y el problema de los capitales hoy día se mantiene. Entonces yo creo que ahí hay algo importante entrar a discutir o a plantear o a pensar o a reflexionar más allá del voto que uno tenga ahora en el apruebo rechazo o qué sé yo, sino de pensar también, o sea, el problema de los recursos naturales, por ejemplo, el tema del cobre, que es una de las grandes, o sea, se mantiene un poco el saqueo. Queda prácticamente igual, porque está dentro de las normas transitorias y sale como que al final está igual. Queda en lo que está. Claro, yo al menos eso es lo que quiero... Y una cosita para cerrar, por lo del cobre, que solamente para tener una imagen, que está una cifra nomás, para ponernos, porque siempre dicen que uno no da cifra y que una cifra. Que Chile, además, como principal productor de cobre en el mundo, regaló 35.000 millones el 2021 a las mineras privadas. Eso equivale a 140 hospitales públicos. Entonces, cuando nosotros decimos, a propósito aquí del Hospital Barros Luco, que es parte de nuestro distrito, que se va a construir el nuevo hospital, que va a ser y que va a salir una serie de millones, y lleva como 10 o 20 años ahí en el tintero, que las concesiones, que viene una concesionaria, que se tira en quiebra, que no sé qué. O sea, si nosotros hubiéramos, en la Constitución, se hubieran renacionalizado los recursos naturales, no tendríamos este problema hoy día que va a seguir los prestadores privados en el fondo en el sistema de salud. Entonces, ahí un poco uno dice, pucha, si hablamos un poco de derechos sociales, ¿cómo vamos a seguir un poco en el régimen actual que tenemos hoy día? O sea, eso como imagen, digo, va a pensar cuántos millones son los que se lleva el cobre. Dale, Álvaro. Claro, no, yo al menos quería como mostrar esa imagen, porque tú hablaste de este caso de Vallejos que veía como problemas de redacción. Un problema claro. él vio un problema de redacción en el artículo 166. Claro, pero yo en realidad me quería remitir claro, yo en verdad me quería remitir porque más allá del problema de redacción que puede haber, hay contradicciones importantes. Por ejemplo, con nombrarte un caso, agarrando lo que se hablaba de educación y salud, en los dos sale como principio el tema de la igualdad, por ejemplo. Como principio fundante de cómo que tiene que ser entendido el derecho a la salud o el derecho a la educación en Chile. Aparte de la gratuidad y bueno, todos los otros principios. Pero fijándonos solamente en el problema de la igualdad, el solo hecho que tanto en educación como en salud se mantenga la puerta abierta para que los privados sigan recibiendo financiamiento por parte del Estado, eso solo te garantiza que ese principio de igualdad no se va a cumplir. ¿Y por qué? Porque, bueno, sobran estudios que han dicho que en realidad el principal problema de la desigualdad que tiene tanto la salud como la educación en Chile tiene que ver con las diferencias entre un sistema público y un sistema privado. Un sistema público que recibe poco financiamiento estatal versus un sistema privado que digamos, lucra y que recibe un financiamiento importante por parte del Estado. Sin ir más lejos, el otro día, revisando ahí los estudios, resulta que en Chile, presupuesto hasta más o menos 2019, 2020, 2021, de ese presupuesto de educación, un 60% está dirigido digamos, a todas las instituciones de educación propiamente tal, y de ese 100% que queda, el 60% se va a los subvencionados.
Es decir, solo un 40% te queda para la educación pública. Entonces, mientras la educación pública tenga un financiamiento del 40%, evidentemente no va a poder competir con una educación subvencionada que recibe mucho más aporte y evidentemente se va a producir una desigualdad. Entonces, tú mientras no termines con eso, no vas a terminar con la desigualdad. En el fondo vas a seguir proponiendo una educación para pobres y una educación para ricos. Entonces, ahí es donde yo veo Oye, una contradicción más me importante. esperan 5 segundos, me sonó el timbre. Vengo al tiro. Ok, Por mientras hablen, por mientras hablen. Estamos vivos. Entiendo. pasas en vivo. Sí, no, por lo que mencionaba Álvaro recién, o sea, en el fondo, el que se siga financiando a los privados con plata, que eso es un poco lo que hace el problema de las concesiones o del financiamiento a los particulares subvencionados, tiene que ver que el Estado va a seguir pagándole plata a los privados. O sea, nos van a seguir saqueando, robando con plata en el fondo que Volví. podrían... Hola, estamos ahí Hola, hola. paneando. Oye, pero ya, mira, Ya, es que igual me gusta el debate con ustedes, ¿ah? lo sabemos, Porque Dani. yo le veo sentido en lo que dicen totalmente, estoy totalmente de acuerdo, pero a la vez también pienso en, a ver, ¿cómo lo explico? Para que no suene tan... A ver, pienso en las personas que han vivido, y han vivido incluso la dictadura como tal. eh, Claro. Incluso pienso en mi padre, mi papá, Sí. que tiene otro mentalidad y otro pensamiento, no tan crítico a lo mejor como lo podríamos tener nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando pienso de esa forma y analizo la propuesta constitucional, vuelvo a pensar en lo que dije anteriormente, en que igual me queda esa esperanza de que podemos igual cambiar a lo mejor pequeñas cosas, ¿cachai? Y por último, vamos a cambiar una constitución que fue escrita de Pinochet y que ahora fue escrita por unos convencionales. Es como esa esperanza, no sé si me llegan a interpretar a lo que voy, ¿cachai? Y claro, si yo me pongo a criticar y a ver, hay muchas cosas, es cierto, y entre eso, claro, lo que encontró el Vallejo en la redacción, que al final igual yo la leí, se las voy a leer para que la analicemos. Dice así, artículo 116. La nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales, y solo si con ello la persona no queda en condición de apátrida. A. Renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. B. Cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no se aplica a los niños y adolescentes. Claro. Y esta es la parte que ahí dijo Vallejo, ¿cierto? Que estaba mal redactado porque es como, o sea, te llega, Ya fue te toman falsificado. que es falsa. Eso es lo que interpretaba él. Pero obviamente si algo es falso, por eso, porque si algo es falso ya no existe, no está, nunca estuvo. No, pero ahí lo que está, pues yo también leí esa parte y no me pareció problemática. ¿Por qué? ¿Ya? Porque lo que está operando ahí es colocar por delante el derecho de los niños y las niñas y los adolescentes. Eso es lo que se está colocando por delante, por eso los exceptúa. En el fondo lo que te está diciendo es que el tema de la nacionalidad y todo, para los adultos, obviamente, siempre y cuando no quede sin nacionalidad alguna, no se puede perder, pero para el caso de los niños, eso no se va a aplicar porque evidentemente el niño no va a tener la Sí, culpa de eso. Entonces, sí, a yo niños, niñas, adolescentes, lo entiendo muy, claro. lo entiendo muy parecido y a la vez entiendo que si algo es falso,
nunca existió, ¿cachai? Entonces también lo entiendo como esa parte. Claro, a lo mejor faltó un poco más de armonización ahí que les faltó a los que estuvieron en esa comisión al final. Creo que les Claro. pasó, se les pasó. Pero bueno, son cosas. Oye, hablando de otro tema, para que avancemos un poquito. Ujú. Eh, bueno, yo le tenía ahí a la Bárbara una pregunta, que era como A tú ver, que has estado tan de panelista y en Sin Filtro, la han visto, ¿no? Sin sí, Filtro, pues. sí. Ya, y se ha agarrado con varios todo esto, y entre esos se agarró con, bueno, la primera que vi fue con, cuando se habló del aborto, y creo que fue Rabinet quien le dijo que no salía el derecho como tal, como derecho del aborto, sino que sale, ¿cierto?, como un artículo de los derechos sexuales y reproductivos, y que al final queda como abierto entre que prácticamente, bueno, y ahí le sacó él los 9 meses, ¿cierto? O sea, a los 9 meses se puede hacer un aborto, y ahí fue como tonto al final la cuestión, porque es como 9 meses está ahí dando a luz, pues, o sea, entre todas esas cosas que, cierto, que la Bárbara se ha puesto, bueno, la Bárbara no está, justo no está, pero igual la vamos a sacar ahí al tintero, que debería haber estado, se le echó a perder el celular. Sí, Eh, no, y además pidió porque me dijo que estaba con una urgencia con su bebé, por eso no se había podido conectar. ya, ya, Así que ahí está bien, está con nosotros. Ah, está con nosotros. Ya, y entre todo eso también, ahora último, se agarró con Pancho Orrego. No sé si vieron esa parte donde hablan de la vivienda propia y la vivienda digna. digna, sí. Sí. ¿Quién me puede explicar un poco cuál es la diferencia? Bueno, el artículo 51 claramente habla de la vivienda digna, ¿cierto? Claro. Ujú. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Cachtipún. Quizás la Vale. ¿La vale? Ya, la vale, ya vale. Oye, que el Álvaro había hecho todo un análisis de los puntos, de punto por punto. Bueno, sobre el... Es que, espérate. Peluca, te lanzo la pelota a ti. Ya está bien. Eh, ya. O sea, lo que pasa es que en general, todas esas acepciones o esos apellidos que son como conceptos medio indeterminados, eso de digno, para mí es un problema porque no son claros. Es problemático eso. Entonces, por Claro. ejemplo, cuando se habla como de vivienda digna, bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar vivienda digna, por ejemplo? O cuando se habla Pero, de, en algún momento, de salario suficiente. Bueno, ¿y quién mide cuál es el salario suficiente? Lo vamos a medir en la canasta básica, que sabemos que la canasta básica hoy día no está midiendo lo que realmente cuesta vivir en Chile, por ejemplo. Entonces, quién le da el contenido a ese tipo de, digamos, de conceptos? Entonces, ahí para mí tiene que ser como mucho más claro. Ahora luego lo que hablaba pero el... sí, sí, debo decir que en el artículo 51, inciso Ajá, 2, sí. dice, lo voy a leer mejor para ser más clara, ¿ya? Ya. Dice, Sí, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su gozo universal y oportuno, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, disponibilidad de servicios, la Ah, accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas conforme a la ley. Y ahí vuelve claro. a amarrarnos a la ley. Entonces, parte yo creo que de qué pasa entre la vivienda propia y la vivienda digna, va conforme al final a lo que
estime la ley al fin y al cabo. Creo que también va por ahí un poco amarrado a eso. Claro, claro. El problema que yo veo ahí igual, que en el fondo con la posición del Orrego en el fondo, es que el tipo también lo que está tratando de asegurar ahí, de garantizarte por sobre todo, es el negocio de la inmobiliaria, en el fondo. Mm, Eso es lo que está tratando el tipo de defender ahí. Entonces, claro. evidentemente, si tú, acá está puesto como digno, que algo que yo creo que es insuficiente y que debiese aclarar mucho más qué es lo que se va a entender por una vivienda digna, como más concreto todavía, aún así, si tú le pones cualquier cosa que implique una determinada forma digamos, de una construcción, eso ya es pérdida para la inmobiliaria, en el fondo. Porque implica que quizás va a tener que hacer o casas más grandes, con mejores materiales, y todo eso significa mayor inversión. Y se va un poco a restringir ese mercado. Entonces, en realidad, lo que el Orrego quiere defender es justamente de que ese mercado siga en su volada de laissez-faire y, por otro lado, se pretende garantizar, digamos, un mínimo de calidad. Pero ahí es donde yo Claro. coloco el ojo, que es lo que vamos a entender por eso también. Entonces ahí es donde, bueno, son interpretaciones, y que justamente por el hecho de ser interpretaciones es lo que da para mucho. Mm. Bueno, igual hay que referirse que no son, que, bueno, hay muchos de estos noticias falsas Sí, Sí, que dicen que las casas no dicen, son heredables y andan con eso. Y no es así porque está el mucha artículo gente cree que les van a 78, quitar las casas, exacto, además. que creen que le van a quitar las casas. Entonces, está el derecho a la expropiación, el derecho a la propiedad privada, que está en el artículo 78. Entonces, las casas no se van a quitar, pero sí claramente, yo creo que la confusión nace por lo mismo, por esa palabra, entre digna y propia. Yo creo que va ahí el problema, al final. ¿Y claro. cuánto? Igual la expropiación en realidad se ocupa para, o sea, para cuestiones económicas más grandes, o sea, no, a menos que no te vayan a hacer una calle que pase por tu casa, no te van a expropiar una casa. O sea, es en el marco de una cuestión muy concreta, muy particular y muy coyuntural que ocurra eso como para tener, digamos, eso. En realidad, eso lo echan a correr los que en realidad va dirigido eso, que es en el fondo empresarios que se les puede expropiar, pues. El problema es que la misma constitución también nos deja claridad sobre, por ejemplo, qué va a pasar con los recursos naturales. ¿Se va a poder expropiar esa minera, por ejemplo? Yo creo que esa es A una ver, cuestión para Buena pregunta. preguntársela. Claro, pues, Oh, buena que pregunta. tienen Oye, capitales ahí extranjeros. está justo Francisco Constituyente, a lo mejor él nos puede responder esa pregunta, que estaba dentro de los convencionales. Francisco, si nos estás escuchando, coméntanos. Claro, Ayúdanos, no, y pero coméntanos, porque a no lo que yo sabemos esa voy, parte. claro, Queda en lo la que yo voy duda. es que eso también queda dentro de, bueno, lo que diga la ley. El claro, problema de eso es que justamente ese que quede como al arbitrio de la ley, ¿a dónde te lleva, dónde te deja esa pelota? Te deja esa pelota en el Parlamento, en el Congreso. Entonces, en realidad, eso no se va a dirimir por qué es lo justo o qué es la necesidad real, sino que se va a dirimir por los intereses que hay en ese Parlamento. Ese es el tema. Entonces, en realidad, más que un problema legal, es un problema político. Y ahí, como es un problema político, es donde vuelvo, digamos, a lo que habíamos hablado, de que en realidad todas estas cosas, la única manera de poder garantizarlas y poder ganarlas como hasta el final, en realidad es movilizándose en las calles. Es seguir en las calles. Como bien decía ahí el comentario de una chica, Marcela, que, sí, Marcela, que Claro, decía que hay que compañera de dejar las trabajo, calles. que le mando saludos. Ah, No soltar las calles y la lucha en todos los territorios, ahí decía ella. Por otra sí, no, parte, y aparte, vamos a aprovechar de ver los saludos. Matías ya. Farías nos está viendo, dice, todos unos cracks. Saludos. Una vez nos estuvo ayudando Matías
en el Con Todo Sino Pa' Qué hace tiempo. Parece que estuvo justamente entrevistándolos conmigo hace un tiempo cuando estaban para constituyentes. Bueno, muchas gracias. No, Ahí, bueno, esfuerzo y perseverancia nos manda un conejito así en la manito. Y saludos nos manda también el Francisco Constituyente, ahí nos mandó saludos. Gracias a todos los que nos están viendo igual. Y dejen sus comentarios, si tienen preguntas, dudas también. Podemos ver si las respondemos. Por el tema, Dani, por el tema de la vivienda, además que estamos hablando del debate de vivienda digna y vivienda propia también. O sea, hoy día pensar cuánto cuesta tener una vivienda propia, o sea, el derecho a la casa propia es como ya medio que un sueño que cada vez está más lejos, y ahora como justamente se ampliaron los créditos hipotecarios son mucho más imposibles y todo un poco, o sea, la carestía de la vida creció mucho más, es una cosa mucho más difícil. Entonces, pues para la derecha lo que es una vivienda digna para ellos, no sé, son 4 casas, tener unas parcelas, tener piscina, tener cancha de tenis, o sea, como que para ellos que es una vivienda digna, siendo que yo creo que también hay un debate respecto al tema de cuánto cuesta hoy día, sobre todo tener el derecho a la casa propia. Sí, eso es cierto. De hecho, esto estaba, me quedé metida con lo que estábamos hablando, y ahora, por ejemplo, incluso Juan Sutil había dicho como que, cito, un profesional común y corriente puede comprar un departamento de Miami en vez de Santiago, o sea... ¿En qué mundo vive? Totalmente. ¿Cachai? ¿Cuántos departamentos? Oye, Álvaro, ¿cuántos departamentos tenías en Miami? Chuta. Mira, para mí que amigo todavía. Está difícil. Qué terrible. Oye, chicos, claro. Y voy a plantearle esta pregunta aquí al profesor Álvaro. ¿Qué piensas tú, Álvaro, de la propuesta constitucional que, mira, te lo voy a plantear de esta forma, que en el artículo 35 y el artículo 41 habla de la educación como un derecho, ¿ya? Con fines, límites y principios, que la actual Constitución del 80 no las tenía, no tenía ni los fines, ni los límites, ni los principios, ¿ya? Y también habla de la libertad de enseñanza, ¿ya? Que esta libertad de enseñanza también se agrega en el inciso 2, que comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales, que eso yo también lo encuentro súper importante porque tampoco estaba, y hoy en día cuántos niños que no son con los papás y la mamá con los que viven. Entonces, ¿estás de acuerdo con estos límites, principios y la libertad de enseñanza que se señala hoy en la propuesta constitucional, no pensando en la libertad de enseñanza que nos deja la actual Constitución del 80, que es cierto que se da a entender como una libertad de enseñanza que se puede lucrar, que por eso existió toda esta movilización, incluso de la marcha de los pingüinos y todo lo que yo creo que hasta ustedes estuvieron ahí marchando. Entonces, ¿qué piensas tú como profesor sobre esta propuesta constitucional, sobre el derecho de la educación y la libertad de enseñanza? Bueno, mira, yo igual quiero partir un poquito con la comparación como a cómo estaba, pues. Entonces, como se entendía la educación, es como básicamente un objeto transable en el mercado, como si fuera una lavadora o como si fuera, no sé, una taza. Entonces, dentro de ese marco, la educación era es un bien transable. Entonces, lo único que consagra la Constitución del 80 es la libertad de enseñanza, y de hecho dice textual, solamente ajustado como a los intereses del Estado y a la moral y las buenas costumbres. Y sabemos que en plena dictadura, el Estado y la moral y las buenas costumbres
digamos, las imponían los mismos, claro, las iglesias, los Juan Sutil y los Pinochet. Entonces, digamos que era muy a su medida. Y luego colocaba el tema de que la libertad de elección era como un derecho preferente de los padres. Por lo tanto, digamos, el niño, la niña, el adolescente no tenía ni un pito que tocar ahí. Era el padre el que decidía, como si también el niño fuera un objeto de su propiedad. O sea, en el fondo, esos son un poco los valores que están detrás de esa constitución. Y obviamente esa libertad de enseñanza es la libertad de que cada empresario pueda colocar el proyecto de enseñanza que quiera. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que aparece escrito en la Constitución, porque en el fondo te ve al niño como un sujeto de derecho, que eso es ajustarse a una cuestión que lleva por lo menos 70 años en el resto del mundo. O sea, acá nosotros figuramos como los cavernícolas del periodo. Eh, por otro lado, está, digamos, tiene unos principios con los cuales también estoy de acuerdo, que son importantes y todo, pero trayéndonos a la discusión que te colocaba anteriormente, mi principal preocupación está en, bueno, ¿cómo garantizamos eso? Porque eso para mí... Siempre, Porque, siempre yéndose el Álvaro ahí a la crítica, siempre, claro, siempre. porque en el fondo si yo te leo eso y claro, está bonito, está bien escrito, suena maravilloso, pero luego, ¿cómo eso lo hacemos concreto? ¿Cómo lo hacemos carne? ¿Cómo se cumple eso? Entonces ahí es donde yo veo que si se mantiene el mismo sistema hoy día, que es un poco lo que se entiende de esta constitución, que es mantener un poco la estructura del sistema educativo, incluso en términos de financiamiento, entonces eso no va a ocurrir, porque en realidad el principal problema de la educación hoy día es que es una educación de mercado. Entonces, mientras no cambies lo estructural que hace que la educación sea de mercado, va a ser una educación de mercado con buenos apellidos, pero no por eso va a dejar de ser una educación de mercado, que es cuando yo te Pero di el ejemplo. tú no veis la esperanza, no pensáis en que puede suceder. Yo igual veo la esperanza, yo igual la Es que siento. esa, es que esa es otra cosa, po. Una cosa es si uno lo ve posible de que suceda, porque en eso tengo completa esperanza, pero yo no creo que eso me lo va a dar la Constitución. Ese es el tema. Sino Yo creo que que en al realidad final si ocurre eso, lo que se amarra a la ley, ahí recién vamos a ver. sí, pues yo creo que en realidad si ocurre eso, va a ser gracias a la lucha que den los estudiantes, va a ser gracias a la lucha que den los propios profesores, los funcionarios. Entonces, en realidad, Que se para mí hay cumpla realmente, o sea, al final es seguir luchando para que esto realmente se cumpla. Claro, porque por ejemplo, si nosotros soñamos con una educación más democrática, por ejemplo, pero hoy día los directores siguen siendo gente que le elige el municipio de turno y que es de su exclusiva confianza, po. Entonces, por ejemplo, mientras no ocurra que sea la comunidad educativa, los apoderados, los trabajadores de la educación, los estudiantes, los que elijan ese tipo de autoridades universales con democracia real y voto universal, entonces en realidad ahí no va a haber democracia. Va a seguir existiendo esa correa de transmisión jerárquica de arriba hacia abajo. Entonces, eso es con un principio como la educación. Yo ya te hablé del principio de la igualdad también, que no se da solamente por si tienes acceso o no a la educación, sino que se da por los recursos que tengas. Y también opino que el problema de la libertad de enseñanza hoy día es que, claro, puede haber libertad de enseñanza, pero lo que no se determina es si es que el Estado va a seguir o no financiando ese tipo de proyectos. Entonces, ahí es donde está el pero, porque en realidad esos recursos, para que de verdad para que de verdad la educación pública tire para arriba, esos recursos deberían llegar a la educación pública. Claro. O sea, igual dentro de la constitución de los artículos, como que se proyecta todo el rato hacia la educación pública. Pero claramente igual deja el pie para también los otros tipos de modalidades y de educación. Sí. Claro, es que ahí es donde deja un vacío. Incluso, Claro.
O sea, Dani, respecto a lo que hablábamos recién, o sea, si es que en la Constitución o en la Convención Constitucional, que más o menos tenía una estructura similar a la de la Cámara de Diputados del Senado, o sea, digo como de cómo estaban como divididos los poderes políticos, o sea, que la extrema derecha, el centro o los movimientos sociales constituyentes, digamos, y esto fue lo que se logró en el acuerdo, porque justamente lo lo que era la lista del pueblo y los movimientos un poco que no eran parte de los partidos a los 30 años dijeron, no, vamos a movilizarnos para exigir que se planteen estas demandas. Lo que hicieron fue pactemos, y esta idea de rodear la convención fue como un discurso al aire porque siguieron sesionando con presos políticos. ¿A qué voy con esto? En que si es que cuando nosotros decimos, claro, y la esperanza es puesta en el Parlamento o en la ley, en cómo esto se traduzca mediante la ley, si ya tenemos un poco esta situación que nos hace ver un poco cómo funcionó la convención, si nosotros mantenemos un poco esta lógica de pasivización, de confianza, de no postura crítica y además, sobre todo, de cooptación hoy día de todas los movimientos sociales y los dirigentes sindicales y la CUT y digo el colegio de profesores y todo así como mutis, apruebo y hola apruebo y como oye pero discutamos, conversemos, o sea, cómo la peleamos finalmente por lo que ponía ahí Marcela justamente al inicio que no habría que soltar las calles. Hoy día como que pensar en eso, o sea, hacia dónde un poco apunta un poco o sea, ¿hacia dónde va el sistema más estructural, cachai? No sé si, o sea, digo por la pregunta que hace Álvaro, o sea, por lo que menciona recién, ¿cómo logramos que la educación, un sistema único, o sea, una escuela nacional, democrática, con participación, con financiada 100% por el Estado, no solamente va a ser confiando en este Parlamento, en esta Cámara de Diputados, en esta Constitución, digamos, ¿cachai? Claro. Pero te voy a hacer una pregunta. Una sola cosita. Por ejemplo, en el artículo 36, en el punto 1, se detalla qué son las instituciones creadas o reconocidas por el Estado, donde entran los privados. Y luego en el punto, en el artículo 36, en el acápite 7 y en el acápite 8, se dice que se va a haber un financiamiento basal desde el Estado a la educación pública. Y hasta ahí está bien. El problema es preguntarnos o contrastarlo con el dato que te di antes con respecto a cómo se divide ahora el presupuesto de educación. Entonces, en realidad, tú le das ese aporte basal, pero sigue siendo el 40% de los recursos totales. Obviamente la educación pública no va a tirar para arriba frente a los privados. Ese es el problema. Entonces, ahí es donde se produce ese vacío. Y luego también en la salud, que es otro ejemplo, por ejemplo, en el artículo 44, en el acápite 7, se establece también que el Sistema Nacional de Salud está compuesto por prestadores públicos y por privados. Y después se dice que el Sistema Nacional de Salud, que previamente ya se definió por público y privado, es financiado por rentas nacionales, y eso lo dice explícitamente en la capítulo 44 en el punto 9. Entonces ahí lo que se está diciendo ahí es que con esas rentas nacionales se va a financiar un sistema nacional que está compuesto por públicos y privados. Ergo, lo que uno entiende es que se va a tirar plata a privados también. Claro. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora, chicos. Estuvo bueno la reflexión, la verdad. Bueno, yo sigo pensando igual. Yo veo la esperanza, aunque no, hay que organizarse, no sea, soy como la Michelle Bachelet. no es perfecta, pero se asemeja a lo que siempre soñé. Una cosa así. Está buena la Michelle Bachelet. Yo creo, Dani, que ahí está buena la pregunta que así como de qué es, qué soñé, qué sociedad soñé, qué sistema político soñé. O sea, yo creo que también eso nos abre como claro, quizá pues, al final lo que cada uno tiene un sueño como país, ¿cuál es el país que sueña? Pues, al final. Claro, qué tipo de sociedad, y yo creo que para nosotros, por ejemplo, que somos socialistas, creemos justamente que la pelea es por un mundo
o sea, donde todos podamos decidir, donde podamos tener nuestros derechos y donde no vivamos en una sociedad tan irracional, donde haya gente que tenga, como decíamos, casas con canchas de esquí, con canchas de tenis, y gente que no tenga ni siquiera el derecho a la casa, o sea, no tenga donde poder dormir, donde poder alimentarse, o poder educarse, o poder tener derecho a la salud. Entonces, o sea, incluso si tú lo piensas hoy día pensando, no sé, como en la realidad material, ¿cachai? Como pan pan vino vino, como nuestro diario vivir, o sea, nuestras jornadas laborales hoy día, que son brutales, son las mismas que en el año 1929, o sea, ya han pasado 100 años y seguimos con el mismo rey, o sea, ¿cuál es el sistema capitalista hoy día que hay y que nos hace finalmente que nuestras vidas valgan nada mientras los millonarios se siguen haciendo más millonarios? Entonces, por esta pregunta que a mí me parece re bueno como pensar también por qué tipo de sociedad nosotros soñamos o luchamos, o por qué nos organizamos. O sea, nosotros es una convicción justamente de que una perspectiva de otro tipo de sociedad no es una utopía, como han dicho muchos, sino que justamente es una lucha política, es poder plantearse que la fuerza la podemos conquistar nosotros en las calles, que ante el problema, por ejemplo, de la inflación, podrían los sindicatos o las organizaciones poner una tarifa de precios, un mínimo de precios. O sea, ¿por qué tienen que seguirnos subiendo todo? O sea, el tema de la inflación, el tema del saqueo, o sea, perfectamente, Dani, y no solamente a ti, sino a todos, podemos tener otro tipo de sociedad en donde las ganancias que salen de los recursos naturales sirvan para construir hospitales, donde puedan ser hospitales que tengan música, donde podamos, digo, pensar incluso no solamente la salud como la enfermedad, sino donde hayan centros culturales gigantes, donde el pueblo mapuche pueda tener la recuperación de sus tierras, que hoy día la Constitución justamente niega el derecho a la autodeterminación de otra nación dentro de este territorio largo y angosto que se llama Chile. O sea, pensar a eso me refiero, o sea, y esas ideas, hablando de un poco de lo que hablamos al inicio del programa, de esta idea de la derechización un poco social que vemos que tú decías y en la feria, la gente como esto es mío, esto es mío, esto es mío, y los progresistas, digo, esta nueva idea que se quiere formar de un estado como de responsabilidad fiscal, ¿cachai? Como esta idea de este como, no era lo que quise, pero igual vamos como un poco como hasta aquí nomás, no se puede más. Nosotros justamente queremos decir que sí, que nosotros podemos y que está planteado, o sea, porque se viene una crisis, o sea, se viene recesión económica, se vienen los que van a nuevamente a pagar los costos, vamos a ser nosotros, ¿cachai? Entonces nosotros justamente hoy día queremos plantear eso, o sea, otro tipo de sociedad y mucho más, a mí me parecía muy bueno como Álvaro decía, como la idea de una educación más democrática, por ejemplo, una sociedad donde todos podamos decidir, y esa un poco es la pelea que nosotros planteamos y el discurso que, más allá del voto, ¿cachai? Porque tú seguramente ahora me vas a preguntar, ¿y qué vaya a votar? ¿Cachai? Podría decirte, o sea, para mí la Constitución no es el proyecto de sociedad por el cual yo me levanto y lucho cada día, ¿cachai? O sea, es una Constitución que sigue manteniendo a los ricos en el poder y esta idea, o sea, nosotros creemos que la tortilla se ha vuelto, o sea, en ese sentido. Entonces yo creo que justamente la perspectiva es mayor hoy día para pensar todo lo que se viene. Sí, es cierto, cierto. Bueno, tenemos harto que todavía que meditar, que reflexionar, y una de las cosas es conversar, pues. Esto hace bien, yo creo que es parte también de poder analizar, de poder enfrentar también lo que se viene, y yo creo que va también un poco de eso, pues, de no soltarnos, de seguir en la lucha, de seguir uniendo fuerzas, pues, en realidad yo creo que va por ahí también eso. Chicos, vamos a leer algunos. Dice: saludos chicos, agradece tanto esta conversación porque nos aclara más la película, a los que queremos que a estos vampiros de hace 40 años se le acabe el jueguito con el cuerpo. Gracias muchachos, dice la Marce. Ahí escribió hartas cosas la Marce igual. No olvidar, cierto, a los mutilados y a los asesinados, a los presos también escribió la Marce. Claro, ahí lo pone Denise Cortés, Francisca Sandoval, Cristian Valdebenito, o sea,
la impunidad hoy día, en cómo se nuevamente se establece este proceso constituyente. No estamos en una dictadura, evidentemente, pero, o sea, todavía está impune el mayor responsable de las violaciones a los derechos humanos, que es Sebastián Piñera. Entonces, o sea, también yo creo que da harto para la reflexión y también de pensar que si tenemos la fuerza para poder cambiarlo, o sea, para no quedarnos como con esa idea de sabor amargo. O sea, pensemos cuántos fueron los que salimos a las calles para terminar con las FP, éramos millones, y ahora, ¿hacia dónde nos llevaron, cachai? O sea, romper con esa idea de, loco, hay que esperar. ¿Por qué tengo que seguir esperando, cachai? No. Sí. Bueno, chicos, le agradezco ahí a todos los que están. La Oreja del Pueblo también nos escribió ahí. También tiene invitado a varios chicos que están conversando. Qué bueno que se hayan abierto estos espacios, la verdad es súper bueno. Ya, agradezco, Vale, Álvaro, a la Bárbara que no pudo conectarse. Está ahí en su presencia. Vamos a ver si la podemos tener después, la Bárbara igual. Sería bueno para ir debatir algo también con ella. Y por supuesto, más adelante a lo mejor igual otra conversación, ¿por qué no? ¿Cierto? Ir viendo lo que va pasando también. Ya, chicos, muchas gracias de nuevamente. Yo antes de terminar me gustaría igual también despedirme y igual darle un saludo a todos los colegas, porque ya la otra semana estaríamos volviendo de nuevo a las pistas. Entonces, el lunes, ¿cierto? ¿El lunes entramos? Claro, okay. Eso dicen las malas lenguas, a menos que el ministerio no corra una semana, ahí la dejo. Pero, que caiga nieve. Claro, o que aumenten los contagios, no sé. Pero igual me parece importante, porque igual en educación fue bien brígido el primer semestre. Fue bien, harto estuvimos así como bien. Claro, fue durísimo. Mal, sí. Yo la verdad lo pasé re mal, marzo, abril, mal, de verdad, súper mal. Tengo una palabra para decir, es mal. pero después le di duro y llegué hasta el primer semestre. Me parecía importante igual así como hacer un saludo ahí a todos los colegas también. De hecho, hay una colega de mi colegio que se conectó, incluso dijo un comentario que decía que la educación que necesitan las nuevas generaciones no pueden seguir atrapadas en la preparación de pruebas estandarizadas o en enseñanza mecánica y poco estimulante y un sistema muy desigual. Yo creo que igual es importante justamente que los colegas empecemos a opinar y empecemos también a pensar y reflexionar la educación que queremos. Entonces, ahí aprovecho de darle un saludo a ella y a todos también los que ahora estamos a puertas de volver a clase. Excelente, ahí aguante los profesores. ¿Y cómo, Vale, para despedirse, cuándo son, cómo es, tarea urgente? Estado terminal. Tarea urgente el Instagram. El Instagram, el colectivo que tenemos, sí. Dos cosas. Uno, de teatro, los invito a ver Estado Terminal, sobre todo a partir de la pregunta ¿con qué sociedad soñamos? ¿Con qué salud soñamos? Vamos a estar presentando esta obra online viernes, sábado y domingo. Las últimas funciones es un juego virtual de teatro online, pero en vivo. Es una cosa muy innovadora, muy interesante, y que les invito a ver. Dani, estás cordialmente invitada. Las funciones se dan a las 7 y a las 10 de la noche, para que puedan verla. Por el Instagram de Tarea Urgente pueden ver toda la información y un trabajo de 2 años de investigación a profundidad del sistema de salud y de relevar justamente el rol de las y los trabajadores en todo eso. Eso como dentro del ámbito teatral. Después lo otro, quería, agradecerte, Dani, el espacio. De hecho, le decía al Álvaro, hace rato no estaba en un conversatorio, así que estaba medio nerviosa, pero nada, gracias por abrir el debate, un poco por soltarse también a poder, todos podemos hacer política, yo creo, de poder discutir de esta idea de poder ver qué es lo que queremos y hacia qué tipo de sociedad es la que apuntamos.
Y quería hacer una invitación también a todos quienes nos siguen, también aquí al programa de Con Todo Sino Pa' Qué, que desde La Izquierda Diario hemos abierto una sección de todos quienes estamos un poco contra el rechazo, que queremos levantar una voz independiente y que somos críticos también al proceso constituyente, en cómo se llevó, cómo se gestó, o cómo se está realizando en el fondo para poder expresar una voz alternativa de los sectores de los trabajadores, trabajadoras, estudiantes, organizaciones diversas de sectores, organizaciones populares, o sea, poder abrir este debate. Entonces les invito un poco porque hay una cosa que estamos claros, que en contra del rechazo, o sea, esta derecha dura que no quiere soltar nada, tenemos que también hacer una campaña fuerte en ese sentido y también de poder abrir un poco esta misma reflexión que hoy día se dio acá. Así que les invito a poder seguir a La Izquierda Diario, poder leer ahí también las declaraciones que hemos ido sacando para poder un poco hacer un ida y vuelta, porque yo creo que también está bueno. Así que eso, agradecerte, Dani, realmente este espacio. Gracias, chicos, y gracias a todos los que nos están viendo. Nos vemos el viernes, pero Isaac va a tener un especial. Isaac es un chico que me está ayudando. Hoy día no pudimos sacarlo porque pensé que hasta la Bárbara no íbamos a caber todo así en la plataforma, así. Pero justo la Bárbara no estaba, hubiese estado el Isaac. Hubiese sido mejor el debate, porque se le gusta debatir. El viernes va a estar él con un especial de plurinacionalidad. Creo que, si no me equivoco, es cientista político igual el chico, Fabián Flores, que va a estar hablando especialmente de ese tema. Así que ahí igual para que lo estén viendo el viernes por Instagram. Va a salir solo por Instagram esta vez, sí, porque yo no voy a estar presente, así que no voy a poder hacer esta cosa casera que hago yo entre que transmito para Facebook y Instagram. ¿Ya? Así que eso, chicos, les invito a que también se puedan suscribir al YouTube, a seguirme ahí en el Con Todo Sino Pa' Qué, y en el Facebook también. Así que muchas gracias, cariños a todos, y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.